Bien, buenas noches. Qué bueno volver a encontrarnos. Así como mencionaba Iván, si bien el domingo pasado no nos reunimos por la noche, pero sí por la mañana. Pero bueno, nosotros estuvimos en Jardín América junto a un grupo de ustedes también, que pudimos disfrutar del Congreso de Jóvenes allí. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir también allá. Y hoy retomamos, para aquellos que nos visitan, bienvenidos, retomamos una serie de mensajes que pusimos como título, como nombre, el Evangelio en nuestras relaciones. Y hacíamos referencia de que cuando el Evangelio alcanza nuestras vidas, no es un anexo más, no es algo solamente que cambia, sino que literalmente nuestra vida es unida a la vida de Cristo, y esa vida de Cristo transforma todo lo que hasta ese momento pudimos ser. Y estamos específicamente el Evangelio en nuestras relaciones, y vimos cómo el Evangelio transforma en primer lugar nuestra manera de vivir. El domingo anterior Diego nos compartió cómo el Evangelio transforma nuestro hogar también. Y hoy nos toca ver cómo el Evangelio transforma nuestro amor. Por eso le pusimos por título esta noche al mensaje, una nueva forma de amar. Una nueva forma de amar. Y nosotros vivimos en una cultura, en un sistema que constantemente pretende decirnos o enseñarnos o definirnos qué es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo debemos relacionarnos? ¿Y qué deberíamos buscar en otra pareja, en otra persona puntualmente, en una pareja, ¿no? Y se nos dice mucho, bueno, seguí tu corazón, se nos dice, mientras haya amor, está bien, lo importante es que sean felices, si funciona para ustedes, entonces está bien. No necesitas que nadie te diga cómo vivir tu relación, etcétera, etcétera y etcétera. Y hay un problema con todas estas declaraciones y con todas estas ideas, por más benignas que puedan sonar. Y el problema es que el pecado, de cierta forma, nos enseñó o nos impulsó a amar de maneras que Dios nunca diseñó. De pronto empezamos a llamar amor a lo que Dios no llama amor. Y surge una pregunta, ¿y qué hay si nuestra manera de entender el amor está equivocada? ¿Qué pasa con eso? Porque si Dios creó al ser humano, creo que todos los que estamos aquí creemos esto, entonces Dios no solamente tiene la autoridad para decirnos a nosotros a quién debemos amar, porque encontramos también que el Evangelio nos llama a amar quizás a aquellas personas que de una forma natural no amaríamos, sino que también Dios tiene la autoridad para decirnos cómo amar. Si Él diseñó al hombre, si Él diseñó a la mujer, si Él diseñó el matrimonio, si Él instituyó la familia, entonces nosotros no podemos acercarnos simplemente o solamente a esta cuestión preguntándonos, bueno, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me gusta? Sino que deberíamos acercarnos a esta cuestión más bien con la predisposición y con la pregunta, ¿cuál es el diseño de Dios para esto? ¿Cuál es el plan original de Dios en esta cuestión? ¿Saben? El amor no se define por lo que una cultura dice que es amor, ni por lo que nuestro corazón desea,
ni siquiera por lo que nosotros pensamos o consideramos que puede funcionar o que puede estar bien. El amor se entiende correctamente cuando nosotros podemos volver al Dios quien diseñó el amor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de matrimonio, cuando hablamos de noviazgo, cuando hablamos de relaciones amorosas, no pretendemos desde este lugar dar 3 consejos, 5 consejos, 10 consejos para que nuestras relaciones amorosas funcionen, sino que tratamos de llevarnos a la reflexión y respondernos la pregunta: ¿cómo debe amar una persona que pertenece a Cristo? ¿Cómo debe amar una persona que ha sido alcanzada por el Evangelio y que ha sido unida a la persona de Cristo? Así que quiero compartir con ustedes 3 ejes en este mensaje. Y el primer eje de este mensaje va a ser diseño. Diseño, como aquel arquitecto que piensa, que imagina y que finalmente diseña un proyecto. Diseño de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice la Escritura: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y antes de hablar del matrimonio en sí, tenemos que hablar de creación, porque el hombre y la mujer, por más que el sistema pretenda hacernos creer, no son construcciones culturales, no son ideologías, no son categorías que nosotros inventamos, no son solamente distintas formas de experimentar la sexualidad, son parte del diseño de Dios. Dios, dice las Escrituras, creó al hombre, creó al ser humano a su imagen, y dentro de esa humanidad, hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Eso significa que nuestra identidad comienza con lo que Dios dice que somos. Con lo que Dios dice que somos. Y esto es importante, es fundamental para poder hablar del matrimonio, porque si Dios es el creador, entonces nosotros somos seres creados, somos criaturas, y la criatura no tiene autoridad para redefinir o para cuestionar el diseño de su creador. Debe someterse a ese diseño. Así que en primer lugar quiero compartir con ustedes: Dios diseñó al hombre y a la mujer. Al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. La versión Reina Valera dice idónea. Después de toda la creación, después de que Dios viera que todo lo que había creado era bueno, ¿se acuerdan que había creado esto? Dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Aparece el primer no es bueno de Dios. No es bueno de Dios. Y ese no es bueno es que el hombre esté solo. Que el hombre esté solo. Dios había creado al hombre para relacionarse, para fructificar, para multiplicarse, para ejercer el dominio sobre la creación. Y en base a ese propósito dice: haré ayuda ideal o idónea para él. Y quiero que podamos brevemente reflexionar acerca de este término ayuda. ¿Saben? Nosotros, de cierta manera, tenemos un problema con este término ayudar, porque cuando pensamos en esto, automáticamente tendemos a relacionarlo con inferioridad.
¿no? O sea, es como el oficial de albañil y los ayudantes. Es como el profesional y quienes, bueno, hacen las tareas más simples, aquellos que ayudan a ese profesional, aquellos que hacen las cosas más fáciles. Entonces, ayuda o ayudante lo relacionamos con un concepto de inferioridad. Hay alguien superior y están los ayudantes, ¿no? Pero no es este el término que Dios usa para su diseño con el hombre y la mujer. No es que Dios creó al oficial, que es el hombre, y después creó a su ayudante, que es la mujer. No es que Dios hizo a alguien superior y a alguien inferior. ¿Saben? Este término ayuda viene del original eser, que significa justamente ayuda o ayudador, pero no en el concepto que quizás nosotros cotidianamente solemos usar. Este mismo término que se usa aquí en la creación es el término que, por ejemplo, usa el salmista en el Salmo 121, versículo 1 y 2, donde dice: levanto la vista a las montañas, ¿viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Si nosotros tenemos en cuenta este concepto de la palabra eser, ayuda, ayudador, no tiene nada que ver con inferioridad, con oficial y con ayudante. Tiene que ver con socorro, con complementariedad entre uno y otro. Entonces, lo primero que tenemos que decir con esto es que cuando Dios crea al hombre y crea a su mujer, o crea a la mujer como ayuda idónea, no hay una posición de mayor dignidad y menor dignidad. Es la misma porque ambos portan la imagen de Dios. Fueron creados de manera diferente y para relacionarse de una manera complementaria, pero no se discute el hecho de que alguien sea más digno, menos digno por su sexo. Entonces, es interesante ver el diseño de Dios de esta manera, como a la mujer, como ese que va al socorro, ese que ayuda a aquel hombre. En segundo lugar, Dios diseñó el matrimonio. Génesis 2, un poquito más adelante, versículo 22, dice que entonces el Señor hizo de la costilla a una mujer y le presentó al hombre. Dios no solamente creó a la mujer, sino que se la presenta al hombre. Hay una iniciativa de Dios en cuanto a esto. No como una invención humana, no como que, bueno, a Adán se le ha ocurrido, sino que Dios ha provocado esto. Por eso, el versículo 24, las Escrituras dicen: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Dios no solamente diseñó al hombre y a la mujer, sino que también ha diseñado la unión entre ellos. Hermanos, hay un diseño para quienes somos. Hay un diseño establecido y también hay un diseño de cómo debemos relacionarnos. Por eso, el matrimonio no es simplemente dos personas que se aman y deciden compartir su vida y ser felices. El matrimonio es una unión que Dios mismo ha diseñado y ha establecido para la humanidad. Y si Dios es quien diseñó el matrimonio, entonces nosotros no somos quienes tenemos la autoridad para definir según nuestros criterios al matrimonio. El Creador establece el diseño y nosotros como creación estamos llamados a caminar en ese diseño. Lo tercero que quiero decir con respecto al diseño es que el diseño de Dios precede al sentimiento humano.
el diseño de Dios precede al sentimiento humano. Nuestra cultura dice, bueno, primero siento, después decido, ¿no? Según mi corazón tomo mis decisiones. Pero las Escrituras nos muestran otro orden. Primero está el diseño, después estamos nosotros caminando en ese diseño. Y eso cambia completamente nuestra manera de pensar el amor. Porque si nosotros solamente esperamos sentir algo para determinar que esté bien o no, entonces de pronto nuestros sentimientos se convierten en nuestra autoridad. Pero el cristiano no puede vivir de esa manera. Nuestros sentimientos son reales, por supuesto que lo son, pero no son soberanos. Nuestros sentimientos no pueden tener la soberanía de nuestras vidas. Nuestro corazón puede desear cosas que Dios no las ha diseñado. Nuestros sentimientos pueden ser intensos, pueden ser muy fuertes, pueden ser muy a flor de piel, pero aún así pueden estar muy equivocados y pueden estar pretendiendo direccionarnos o llevarnos en una dirección contraria al diseño que Dios ha establecido. Entonces, el diseño precede al sentimiento humano. Y en cuarto lugar, lo que quiero decir con respecto al diseño de Dios para el matrimonio es que el matrimonio no es el fin del diseño, sino que es una sombra de Cristo. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver Cristo con todo esto? ¿Ahora también el matrimonio tiene algo que ver con Cristo? Por supuesto que sí. Todo tiene que ver. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos que el diseño de Dios para el matrimonio apuntaba a algo mucho más grande que el matrimonio mismo. Por eso Pablo en Efesios capítulo 5, después de enseñar acerca del esposo y de la esposa, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el mensaje, cita Génesis capítulo 2, versículo 24, que lo leímos recién, y dice, este es un gran misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a su iglesia. Pablo cita el matrimonio, el diseño de Dios para el matrimonio, para ahora decir, ahora estoy hablando de Cristo y la iglesia. Ahí está. El matrimonio es el diseño de Dios que apunta, que señala a Cristo y a su iglesia. Por eso, el hombre y la mujer no fueron creados simplemente para encontrar felicidad juntos, sí es parte, pero fueron creados por sobre todas las cosas dentro de un diseño que finalmente nos permite contemplar una verdad, una realidad mucho mayor, que es el amor de Cristo por su iglesia, por nosotros. Tremendo. Dios ha diseñado una unión entre el hombre y la mujer desde el principio de los tiempos para mostrarnos, para señalarnos, para alumbrarnos cómo iba a ser, cómo es la relación de Cristo y su iglesia. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué hago yo con el diseño? Y eso nos lleva al segundo punto de este mensaje, que es la elección. La elección. Si Dios diseñó el matrimonio, si es parte del diseño de Dios, si es iniciativa de Dios, entonces hay una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros y es, ¿qué hacemos con respecto a ese diseño? Porque, hermanos, conocer el diseño de Dios solamente no sirve mucho
si después tomamos decisiones completamente al margen de ese diseño? El diseño de Dios no solamente nos informa de algo, no solamente nos muestra el plano de ese proyecto. El diseño de Dios también debe gobernar nuestras elecciones. Nuestras elecciones. Si Cristo se convierte en nuestro Señor, que todos lo creemos y lo hemos confesado como tal, ya no podemos separar nuestra fe de nuestras decisiones. No podemos vivir el Evangelio al margen de lo que elegimos cotidianamente. Cristo no es Señor solamente de lo que hacemos aquí adentro de la iglesia. Cristo es el Señor de toda nuestra vida. Y eso incluye la persona con la que decidimos compartir el resto de nuestras vidas. Debe ser contemplado, debe ser el diseño de Dios quien gobierne nuestra elección y no otra cosa. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Pablo está hablando de la incompatibilidad, podríamos decir espiritual, entre un creyente y un no creyente. Y aunque el contexto es más amplio aquí que el matrimonio solamente, el principio es el mismo. Y él va a preguntar después qué armonía puede tener o qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? La pregunta es, ¿cómo pueden caminar en la misma dirección dos personas cuyo Señor no es el mismo? Y cuando Pablo habla directamente del matrimonio, en 1 Corintios capítulo 7, verso 39, hablando de la posibilidad de que una viuda pueda volver a casarse, él va a decir lo siguiente, va a decir, una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, dice el apóstol Pablo. Pero solamente si ese hombre ama al Señor. Diseño. La Reina Valera dice, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pablo dice, con quien quiera. Hay libertad ahí. Hay libertad, pero no es una libertad sin límites. Es decir, el creyente tiene libertad para elegir, pero su libertad está sometida o debería estar sometida al señorío de Cristo. Hermanos, si nuestra libertad no está sometida al señorío de Cristo, entonces no tenemos Señor. Caminamos y vivimos en libertad porque el Señor nos ha hecho libres, pero ahora esa libertad se vive, se expresa dentro y bajo el señorío del Señor. Y esto es importante porque muchas veces pensamos que la voluntad de Dios limita nuestra libertad, pero en realidad la voluntad de Dios protege nuestra libertad de ser esclavos de nosotros mismos, de ser esclavos de nuestros propios deseos, porque nuestros deseos son reales y pueden ser muy llamativos y pueden ser muy fuertes, pero no son soberanos. Podemos sentir una atracción enorme por alguien y aún así, a pesar de esa atracción, estar equivocado. Podemos sentir que esa persona es perfecta para nosotros y tener muchas convicciones de que así sea, pero aún así estar equivocado.
Podríamos llegar a pensar que seguramente todos aquí, en alguna parte, hemos experimentado esta sensación de decir, nunca conocí a alguien que me ame así, que me entienda así, que me haga tanto bien. Y puede ser que ese sentimiento sea muy real, muy fuerte, pero aún así podemos estar tomando una decisión que contradice el diseño de Dios. Nuestros sentimientos pueden ser muy intensos, pueden ser muy reales, pueden estar muy a flor de piel, pero aún así estar equivocados. Hermanos, nuestros sentimientos no pueden ser soberanos en nuestras vidas. Por eso, la pregunta no puede ser solamente esta persona me ama, esta persona me entiende, esta persona me acompaña. La pregunta fundamental y primera debe ser, ¿esta persona ama al Señor? ¿Ama al Señor? Porque alguien puede amarte profundamente y sin embargo no amar a tu Señor. Puede respetar tu fe, puede incluso acompañarte a la iglesia, puede aceptar que seas cristiano, puede estar de acuerdo con muchas cosas que crees, que decís, pero si Cristo no es su Señor, entonces existe una diferencia importante. No comparten el mismo centro de vida, no comparten la misma causa de vida. Y ahí hay una incompatibilidad innegociable en el diseño de Dios. Cuando dos personas van a unir sus vidas, sus decisiones, sus prioridades, sus maneras de criar a sus hijos, su economía, su tiempo, su hogar, su sexualidad, su servicio, su futuro, el centro de vida, la causa de vida es determinante. Por eso, lo que nosotros conocemos como el yugo desigual, que está fuera del diseño de Dios o del diseño original de Dios, no es simplemente, hermanos, una cuestión de religión o de regla. Es una cuestión de señorío, de gobierno de vida. No se trata solamente que uno vaya a la iglesia y el otro no. Se trata que uno ha rendido su vida a Cristo y el otro no lo ha hecho. Porque el matrimonio cristiano no consiste solamente en encontrar a alguien que camine conmigo y que me acompañe en la vida, consiste en encontrar a alguien con quien podamos caminar juntos hacia un mismo lugar, que es Cristo Jesús. De eso se trata. Cristo, quien es nuestra razón de vivir, quien es la causa de nuestra vida, quien es nuestra vida. No todo lo que deseo me conviene y no todo lo que puedo elegir, debo elegirlo. ¿Saben? Parte de la madurez espiritual no es conseguir todo lo que quiero. Parte de la madurez espiritual es aprender a querer lo que Dios quiere. Por eso, cuando hablamos de elección, no estamos hablando solamente de, bueno, ¿con quién me voy a casar? Estamos hablando de quién es el que gobierna mis decisiones. Y ahora estamos hablando de las relaciones y lo hacemos énfasis puntualmente en la decisión del matrimonio. Pero esto aplica a todas nuestras vidas, a toda nuestra vida, a todas las áreas. Cada vez que tomamos una decisión, ya sea económica, ya sea profesional, ya sea de familia, ¿quién es quien gobierna mis decisiones? Porque es una cuestión de señorío. Porque si Cristo realmente
es nuestro Señor, entonces incluso nuestros deseos tienen que rendirse delante de Él. Y ahí volvemos al principio. Dios diseñó, Dios establece y nosotros elegimos. Nosotros tenemos la elección si caminamos dentro de ese diseño. Y elegir conforme al diseño de Dios significa aprender a poner nuestros deseos bajo el señorío de Cristo. Porque el amor cristiano no comienza con lo que yo quiero recibir de otra persona, sino con mi deseo de honrar en Cristo aún o con la elección dentro de su diseño. Y cuando Cristo gobierna nuestras elecciones, también comienza a transformar nuestra manera de amar. Por eso, después del diseño y después de la elección, vamos al último punto del mensaje, que es el amor. Dijimos, bueno, Dios establece cómo debe ser. Él ha pensado un diseño. Hablamos de la elección. Bueno, yo someto mis decisiones a ese diseño. Y ahora vamos a hablar del amor. Ahora tenemos que aprender a vivir ese diseño mediante un amor transformado por Cristo. Y acá surge la pregunta, ¿cómo debemos amar? ¿Cómo amamos? Bueno, ya tenemos el diseño, sabemos que tenemos que someter nuestra elección a ese diseño. Ahora, ¿cómo amamos? Y aquí también el Evangelio transforma nuestro concepto o lo que nosotros pensamos que es el amor, porque nuestra cultura nos enseñó que amar es sentir. Yo siento algo, entonces siento algo por esa persona y de pronto le expreso ese sentimiento y le digo, te amo. Estoy enamorado, me haces feliz, me complementás, me haces bien, me entendés, me acompañás, te amo por eso. Pero Dios no llama amor a eso. Efesios capítulo 5, versículo 25, Pablo va a decir, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Punto. Él entregó su vida por ella. Amen así como Cristo amó. ¿Cómo amó? Él se entregó por ella. Entonces, el amor deja de medirse por lo que siento o por lo que mi corazón está sintiendo momentánea o circunstancialmente y comienza a medirse por la entrega. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Ese es el modelo de amor, ese es el estándar, ese es el amor que el Evangelio produce en nosotros. El amor transformado por el Evangelio, podríamos decir, el verdadero amor es un constante, estoy dispuesto a entregarme por vos. Estoy dispuesto a dar mi vida por vos. Y no estamos hablando solamente de la trágica ocasión de morir por alguien, en el sentido de perder literalmente la vida, dejar de respirar, fallecer. Sí, también, pero es una constante entrega, decir, estoy dispuesto a entregar, estoy dispuesto a ceder de mí para entregártelo a ti. Y esto cambia completamente la manera en que entendemos nuestras relaciones, porque amar no significa solamente disfrutar de la persona que tengo al lado o de lo que esa persona pueda darme a mí para hacerme feliz. Amar significa comenzar a preguntarnos cómo puedo servir y hacer bien a esta persona, cómo puedo entregarme por ella. ¿Cómo puedo amar a esta persona? Porque eso fue lo que hizo Cristo con nosotros.
Hermanos, si Cristo es el modelo, si Cristo es el estándar, quiero decirles que Cristo no nos amó porque fuéramos fáciles de amar. Cristo no se entregó por nosotros porque nosotros merecíamos que Él lo haga. Cristo nos amó cuando todavía éramos pecadores, dice la Escritura. Y ahí está la diferencia entre el amor que vende la cultura y el amor que produce el Evangelio, o el amor al cual Dios llama amor. El amor de nuestra cultura o del sistema dice, bueno, te amo porque me haces bien, me haces feliz. Ahora, el amor de Cristo dice, te amo y me entrego por ti, aun cuando amar signifique sacrificio. Aun cuando amar sea incómodo, aun cuando amar significa ceder, aun cuando amar significa salir de mi lugar, aun cuando amar significa perder de mí para entregarte a ti. Y cuanto más comprendemos el Evangelio, cuanto más comprendemos la obra transformadora del Evangelio en nosotros, más entendemos que el matrimonio no se trata solamente de dos personas tratando de hacerse felices mutuamente y tratando de parchar todo lo que se pueda para vivir lo más feliz que se pueda. El matrimonio se trata de dos pecadores que han sido alcanzados por la gracia de Cristo, que han experimentado el amor de Cristo en primer lugar y que ahora pueden amarse con ese amor uno a otro. Por eso, si estás casado, tu matrimonio no puede estar gobernado solamente por lo que sentís. Tu esposa no merece que tus sentimientos gobiernen tus decisiones. Tu esposo no merece que tus sentimientos gobiernen tus elecciones. Ahora, si estás de novio, tu relación no puede estar gobernada solamente por una atracción, por una seducción. Y si aún estás soltero, tu manera de entender el amor tampoco puede estar determinada por lo que la cultura dice que necesitas de una persona, sino que tu manera de entender el amor debe estar bajo el diseño de Dios. Cristo redefine, Cristo transforma nuestro amor y nos devuelve al diseño original. Cristo vino a mostrarnos qué es el amor según Dios. Y dijimos al comienzo que nuestras vidas han sido unidas a la vida de Cristo. Entonces, ahora esa vida que nos habita comienza a transformar nuestra manera de amar. Un amor que no busca simplemente recibir y nada más. Un amor que se entrega, un amor que se sale de sí mismo, que no se centra en sí mismo, un amor que busca, que pretende, que trabaja por el bienestar del otro. Un amor que no nace de nuestro corazón. Dicen las Escrituras, no hay algo más engañoso que el corazón del hombre. Imagínense si nosotros basaríamos nuestro amor en ese corazón engañoso. ¿Cómo nos iría? Bueno, un amor que nace de la persona misma de Cristo. Amén. Al final, hermanos, todo vuelve a Cristo, ¿no? Dios diseñó, Dios ha establecido, nosotros elegimos y Cristo finalmente transforma nuestro amor. El problema de origen fue que el pecado nos enseñó a amar o nos mostró a formas de amar o maneras que Dios nunca ha diseñado. Y eso nos ha alejado de aquel plan original. Pero Cristo vino a mostrarnos verdaderamente cuál es el amor. Un amor
que no busca solamente recibir, sino que un amor que se entrega por aquel que es amado. Por eso, que nuestras relaciones no solamente hablen de cuánto nos amamos unos a otros, sino que también hablen de cuánto Cristo nos ha transformado. Y que Él sea quien gobierne por completo todas nuestras elecciones. Oramos. ¿Querés acompañarme? Ponerte de pie en tu lugar. Vamos a orar y cantamos una canción más para despedirnos. Y el próximo domingo los invito a que puedan otra vez venir a este lugar. No vamos a tener el culto de la mañana, sí vamos a tener el culto de la noche y vamos a terminar esta serie de mensajes y vamos a hablar acerca de nuestro propósito. El Evangelio también transforma nuestro propósito de vida, transforma nuestra misión, nos devuelve a la misión de Dios. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Padre, en esta noche queremos darte gracias por tu iglesia reunida en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que has preparado para que nosotros podamos reunirnos, para que podamos alabar, para que podamos exaltar tu santo nombre. También para que podamos ser animados y ser redireccionados por medio de tu palabra. Gracias por tanto amor expresado en la persona de Cristo. Gracias por haber pensado en todos los detalles, por haber planificado un diseño, por habernos incluido en ese diseño, por habernos dado la posibilidad de poder elegir dentro de ese diseño, pero también reconocemos y esta noche decimos delante de tu presencia que necesitamos que tu Espíritu siga transformando nuestro corazón para que nuestra forma de amar, para que nuestra forma de relacionarnos pueda ser esa forma que vos has pensado para el amor. Quita todo lo nuestro que pueda estorbar. Quita todo lo que nos pertenece a nosotros y no pertenece a la persona de Cristo, que pretenda gobernar nuestro corazón, nuestra mente. Queremos rendir todo eso frente a la cruz y que la persona de Cristo pueda ser el que gobierne cada una de nuestras decisiones, ya sean las pequeñas, ya sean las que son un poco más grandes y ya sean aquellas trascendentales como son la elección de una pareja, de un matrimonio, la elección de la persona con la cual vamos a caminar el resto de nuestra vida. Padre, te pido por todos aquellos que aún tienen que decidir, que tienen que elegir, que puedan tener la prudencia, que puedan tener la humildad, que puedan tener la sabiduría de someterse a tu diseño divino. Que seas vos en la vida de ellos gobernando cada una de sus decisiones. Necesitamos de ti. Tu iglesia te necesita. Y te damos gracias por tu oportuno socorro constantemente. En el nombre de Cristo oramos. Amén.